Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Verdad o Mentira, el programa ya de culto que todo el mundo está esperando todos los jueves a las 9 de la noche y que, bueno, en algún momento pues se repite de madrugada, en fin, para que todo el mundo, todos los que no podemos dormir, te levantas a las 5 de la mañana, pones Popular Televisión y ahí tienes Verdad o Mentira, luego tranquilidad, pues pones la televisión bajita, no haya ningún problema. Bueno, tenía ganas de hacer un programa con los secretarios generales de los sindicatos aquí en Cantabria, caramba. Vamos a ver si en este programa intentamos sacar lo bueno y las esperanzas que me imagino que tendrán los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios que tenemos en nuestra región y transmitirles a todos ustedes, pues hombre, no alegría no, porque tampoco se puede transmitir mucha alegría, pero sí por lo menos algo ilusionante. Vamos a dar un rápido repaso, lo vamos a dejar hace 8 años, cuando empezó aquella profunda crisis que todavía se mantiene, aunque un poquito parece que vamos respirando, ellos nos dan su punto de vista. ¿Qué es lo que ha sucedido en 8 años? Que ellos nos tienen que contar muchas cosas que les ha sucedido a ellos mismos en sus propios sindicatos, cómo ha estado el trabajo, cómo está en estos momentos. Les vamos a preguntar por qué de ese, digamos, no silencio, pero sí un poquito ahí agazapados esperando por dónde salimos, ¿no? Porque claro, con el cuento este de la lechera, de que hemos estado 1 año y pico sin poder hacer nada, pues hombre, los unos por otros, pues hemos dicho, no, es que no hay gobierno, no se puede hacer nada, por ahí y para abajo. Parece ser que se arranca algo y que imagino que a muchas de las cuestiones que quedaron en duda sobre ese 365 días a lo mejor pueden hacerse realidad. Hay mucho que hacer, por supuesto que vamos a hablar de la reforma laboral y luego también creo interesante que ellos nos digan, ya sin historias, me encantaría que esto no fuera una tertulia política. Hay una cosa que más me horroriza, que cuando entrevistas a políticos, no, porque tú dijiste, no, venga, fuera. Todos hemos cometido errores y vamos a intentar poner las bases para sacar esto un poquito adelante. Yo imagino que de esta tertulia no saldrá, a todos nos encantaría ganar 3.000 euros, a todos, 3.000, 4.000, 5.000 o 7.000, pero de momento eso no es posible, pero también es cierto que los que no ganan nada, hombre, me imagino que habrá que darles un trabajo. Yo siempre he sido un defensor del trabajo. A mí lo de las apuestas, de las ayudas, tengo mis dudas. Sería un tema para analizarlo con tranquilidad. Con esto no quiere decir que no se tenga que ayudar a nadie, Dios me libre de decir cualquier cosa. Pero sí, yo creo que el incentivo mejor para una persona, la dignidad para una persona, es ofrecerle un puesto de trabajo. ¿Qué tipo de puesto de trabajo? Pues eso es alguna de las cosas que vamos a comentar en el programa de esta noche. María Ángeles Samperio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están las cosas en Praga? Que de todo se entera uno. Bien. ¿Has estado ahí? Sí, turismo total. Turismo total. ¿Y la gente qué tal? Bien, aparte del frío. Demasiada gente. Demasiada gente. No se puede salir a ningún lado. No, lleno de españoles estaba, o sea que tan mal no deben ir las cosas. Claro, al final, o sea, mediados de noviembre lleno de españoles. Sí. Bueno, pues todavía hay gente que sigue viajando. Mariano Carmona, es un placer. La primera vez que te saludo oficialmente como secretario general. Has tomado posesión hace muy poquito, ¿no? Sí, accedí a la Secretaría General en mayo de este año. Y la verdad es que, bueno, pues el momento es el que es y aterrizando un poco en el puesto, ya habiendo tomado contacto con el conjunto de la casa, con la organización en general y bueno, bien, estoy contento. Es un reto importante en lo personal y en lo sindical, porque al final, si accedes a una cosa de estas es porque tienes ideas y porque quieres hacer las cosas bien, ¿no? Evidentemente. Le quiero tomar un besito muy fuerte para María Jesús Cedrún, que durante tantos años me estuvo aguantando mis cosas, ya sabes, como esclavo y tal. Me llevé fenomenalmente que bien y de verdad que María Jesús tiene que estar orgullosa, porque por lo menos por mi parte, y me da la sensación que por mucha gente, siempre ha quedado la impronta de ser una chavala maja. Con sus ideales, que hemos podido tener discrepancias, no podía ser de otra manera, pero eso sí, al final nos tomábamos un café, nos dábamos 2 besos y lo importante es que acaba su trabajo y la tengo el respeto y el cariño que siempre se ha merecido María Jesús. Pero que contigo va a pasar igual, o sea que no hay otro cambio. Con Carlos he tenido la oportunidad, el cambio ya con Carlos sí que le tuve, ya le conozco, me alegro que esté con nosotros, me alegro que te has adaptado bien a Cantabria. Sí. Te has adaptado bien a Cantabria y hechas las presentaciones, si os parece nos vamos al túnel del tiempo, nos vamos al 2008, cuando, bueno, vistas las cosas, yo recuerdo huelgas generales que se hacían contra Felipe González y que las miras ahora, con el paso del tiempo, y dices, joder, parece que aquellas huelgas generales eran de vicio, de vicio porque la situación laboral que tenían los trabajadores en aquellos años en una situación laboral, ya quisiéramos dónde hay que firmar con la situación laboral que podían tener ahora,
y analizas con el paso de la historia, dices, bueno, era necesaria una huelga general por aquellos puntos y tal, empleo juvenil, huelgas generales por aquello, se podía haber solucionado de otra manera. Bueno, el paso de la historia es el que es, ¿no? Pero a mí me gustaría no irnos excesivamente atrás, irnos al 2008. Cómo cae todo ese descenso brutal, esa recesión brutal que tenemos en España, en medio mundo, y España no iba a ser menos, y cómo lo digieren los sindicatos. Estamos hablando, ahora nuestros espectadores nos estarán viendo y dirán, bueno, pues ahora lo que dicen a lo mejor se contrasta con la actuación que tuvieron por aquellos años, o era realidad lo que están comentando. ¿Empiezas tú, Carlos? Sí, pues venga. Perfectamente, ¿no? Bueno, es el 2007 el origen, porque es una crisis financiera, ¿no? Fundamentalmente el sistema financiero en Estados Unidos, ¿no? Y el impacto en Europa y en España, naturalmente, se produce en el 2008, que es cuando empieza, y entonces empezamos a contar el contador desde atrás, ¿no? Entonces, bueno, la crisis ha sido de una magnitud inimaginable, ¿eh? Recordemos que en aquellos tiempos autoridades del mundo de la política e incluso de la economía en España decían que no era una crisis, que negaron que era tal cosa, bueno, en fin, todo el mundo quería que no era para tanto, ¿no? Luego hemos visto que esta ha sido aún peor que la del 32, ¿no? Que la gran recesión en Norteamérica, en Estados Unidos y en el mundo, y ha tenido unas consecuencias nefastas para muchas cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que anticiparse a las consecuencias de la crisis es muy difícil, ¿no? Pues no sabíamos ni el impacto ni la envergadura que ha tenido, ¿no? Aquella crisis que se origina por, bueno, la caída del sistema financiero a nivel internacional, luego tuvo unas consecuencias en la economía, en las economías del mundo, y luego ha tenido finalmente una consecuencia una consecuencia social, ¿no? Una consecuencia social. Y la crisis ahora es en estos momentos, porque yo soy de los que dice que no hemos salido de la crisis, hemos salido de la recesión, pero no hemos salido de la crisis, ¿no? Las consecuencias son nefastas en términos de igualdad, en términos de pobreza, en términos de miseria, de retrocesos de décadas en los países desarrollados respecto al punto de partida del 2008, el que podemos decir que afecta la crisis a las sociedades desarrolladas en el mundo, en Europa especialmente. Y por tanto, mientras no recuperemos los niveles de bienestar del 2008, mientras no recuperemos aquel estado que estábamos antes del inicio de la crisis, o en el inicio de la crisis no habremos salido de la crisis, o sea, estamos en crisis. Por tanto, habrá que trabajar en la idea de medidas que puedan recuperar todo aquel marco de derechos, entre otras porque la crisis, y esto vale no por el mundo del trabajo solo, sino para todos, ha traído como consecuencia prácticamente la destrucción de las llamadas clases medias, que son las que siempre han dado las mayorías en los gobiernos en Europa a unos o a otros, ¿no? Las clases medias, ¿no? Situadas en términos del centro derecha o el centro izquierda, sociológicamente hablando, en términos también políticos, ¿no? Y bueno, estamos en esas, ¿no? Entonces la envergadura ha sido, las consecuencias han sido, o sea, el impacto ha sido muy fuerte y las consecuencias muy duras, ¿no? Y ahora se trata de recuperar todo eso, Claudio y compañeros de la mesa, ¿no? Hay que recuperar, ¿no? Entonces ahora estamos en esa, ¿no? En cómo recuperamos aquel estado de bienestar en el que estábamos, aquella situación en la que estábamos, teniendo en cuenta que la economía se va recuperando, ¿no? Que será el debate que luego querrás hacer, me imagino, decir cuáles son las propuestas y tal y cual. Pero es verdad que la dimensión ha sido muy grande, que el retroceso ha sido muy grande y en muchos países, especialmente en España, diré una cosa como añadido, a diferencia de otros países europeos, es que la crisis, que pues decimos que ha sido un timo muchas veces, ¿no?, se ha utilizado como excusa para hacer otros recortes. Es decir, porque si es una crisis financiera convertida en crisis económica, se ha recortado y se han producido esas políticas que ya hemos llamado de recesión o hemos llamado de devaluación, la devaluación. Pero claro, también ha habido una devaluación en términos democráticos, porque se ha devaluado los derechos civiles, se han implementado leyes que han recortado los derechos civiles, la famosa ley Mordaza u otras tantas, o encarcelamiento de sindicalistas por ejercer el derecho de huelga, etcétera y tal. ¿Y eso qué tiene que ver con la crisis económica? Entonces la crisis se ha utilizado como una excusa, y ese es el fraude de la crisis, para implementar un cambio hacia menos democracia. Y por eso hemos dicho, oiga, el problema no son tanto incluso las políticas que se hacen, con las que no estábamos de acuerdo, sobre todo cuando hemos podido comprobar que no han tenido mucho éxito, ¿verdad?
sino incluso las formas de gobernar. Y luego ha añadido las corrupciones, en fin, todas estas cosas y tal y cual. Y entonces ha habido un retroceso en calidad democrática y eso también ha sido como consecuencia y como excusa de la crisis. Mariano, la pregunta difícil es para ti. Sí, Como eres el que acaba de llegar, la más difícil para ti. ¿Cómo explicar a todos los espectadores el desgaste brutal que han tenido los sindicatos en este periodo? Podemos añadir el descrédito que ha habido, la huida de muchísimos sindicalistas que creían tanto en los sindicatos mayoritarios, aquí los pero lo hago extensivo al resto de los sindicatos, que no son ajenos. ¿Cómo explicar eso cuando alguien podía estar pensando, bueno, pues en época de crisis, caramba, me imagino que los sindicalistas tienen que estar mucho más unidos, hacer mucha más piña para que por lo menos que no se desvanecieran esos logros adquiridos en el transcurso de los años? Y fue, bueno, como una hecatombe, fue, digamos, un auténtico mazazo, marcha de sindicalistas, descrédito de los sindicatos, yo me voy, aquí te dejas, en fin, todos esos argumentos que pueden estar en la mente de muchos de nosotros y que me gustaría que lo dieras tu punto de vista. Sí, yo te voy a dar el punto de vista mío, que acabo de llegar, ¿no? Como dices tú. Esto... No me lo digas. No, te lo digo, es que acabo de llegar y entonces me hace mucha gracia que yo tenga que hablar de estas cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, No, pero que tengo una explicación muy lógica y con el paso del tiempo, además, con el paso del tiempo esto se va a ver con muchísima más naturalidad de lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? Ahondando un poco en lo que ha dicho Carlos, desde el año 2008 para acá, cuando se empezó con todo este tema de la crisis que seguramente tú no has tenido que ver en ella, Carlos tampoco, yo tampoco, ni la gente que está trabajando en mi entorno, la gente que conocemos en el día a día, no han tenido nada que ver con el tema de la crisis la han montado otros. Bien, cuando se ha montado toda la crisis, se podía haber buscado soluciones para la crisis, pues intentando recaudar más dinero de la gente que defrauda en este país, intentando ser austeros con la obra pública, intentando ser austeros con todo lo que después se ha descubierto todo esto. Bueno, pues las personas que estaban gobernando en ese momento, lo único que se les ocurrió es ir a lo fácil, ¿no? ¿Cuánto se gana en educación? ¿Cuánto se gana en sanidad? ¿Cuánto se gasta en sanidad? ¿Cuánto se gasta en los servicios sociales, en los servicios públicos? Y de ahí es de donde se ha recortado el dinero de la crisis. ¿Quiénes han sido los únicos que han protestado contra todo esto? ¿Quiénes han sido los únicos que han protestado contra que no estábamos de acuerdo con el sistema? Los únicos que han protestado han sido los sindicatos. Y lógicamente el gobierno ha generado sus herramientas, lo mismo que ha generado sus herramientas para encubrir todo lo que te he dicho lo anterior y justificarlo. El gobierno ha llegado a decir que sobraban funcionarios, que cobraban mucho, que la mitad de ellos eran ociosos, que no tenían trabajos, que sobraban maestros, que no hacían falta tantos médicos, que si había listas de espera era porque los que atendían las listas de espera no lo hacían adecuadamente. Eso es lo único que los han defendido, han sido los sindicatos. Y el siguiente ataque ha sido contra los sindicatos. Nos han fiscalizado, nos han intervenido las sedes, han dicho que robábamos dinero para la formación. ¿Tú conoces a día de hoy que haya algún sindicalista encausado por esto? Yo he visto en el periódico un ex sindicalista y después en letra pequeña ponía que hacía 20 años había estado afiliado a la UGT. O sea, hacía 20 años había estado afiliado a la UGT. Mariano, no te quiero contar, pero bueno, ha habido cosillas. Sí, claro. Ha habido cosillas, no es el momento ni el lugar, porque hemos tenido durante 8 años y ha habido cosillas de los unos y de los otros. Seguro. En fin, no quiero hablar porque no me apetece hablar. No, bueno, porque eso no ya hemos estado 8 años. No, hombre, porque lo que quiero es que me deis vuestro punto de vista sobre qué bases hay que poner, qué tipo de prioridades hay que tener para esa reforma laboral que todo el mundo estamos esperando. Y la siguiente pregunta, porque no te voy a poner en más bretes, la siguiente pregunta para María Ángeles es si patronal y sindicatos tienen que tener un trío, porque si no ya me contarás. Tiene que haber un maridaje entre patronal y sindicatos, no puede ir cada uno. Eso sí que me gustaría decir, enlazando lo que ha dicho Mariano, que sí que es cierto que cuando se ha criminalizado los sindicatos, no se ha criminalizado tanto a la patronal, y en el tema de la formación estábamos ahí. Cuando ha habido el tema de las tarjetas Black, por poner un tal, ahí estaban todos, quiero decir. Bueno, pero están todos en el banquillo, no, casi yo todos. Lo que pienso, los de las Black están en el banquillo, mi reflexión todos. siempre es que no suelen fallar las organizaciones ni los sindicatos, fallan las personas que las pones al lado de la caja del pan, y algunos tienen tentaciones, o sea, eso está muy claro. Pero sí que es cierto
que los tiempos que han cambiado, a mí me da la impresión de que igual el papel de los sindicatos, como el mismo de la patronal, tendría que haber variado, seguramente. O sea, igual nos hemos quedado un poco en lo que eran los tiempos anteriores y no nos han sabido adaptar a lo que supone la crisis, ¿no? Y yo creo que están condenados a entenderse, pero ahora mismo, por ejemplo, el tema de los incrementos salariales en los convenios, o sea, los sindicatos ya están diciendo, oiga, si realmente hay recuperación, que nadie lo duda, empecemos a recuperar un poco el poder adquisitivo. Y ahí hay un cierto acuerdo. O sea, yo creo que sí que se pueden llegar a acuerdos, pero no me gustaría que criminalizaran solo a unos, criminalicemos a todos. Es decir, además, tanto sindicatos como patronal son el reflejo de la sociedad que tenemos. O sea, no son entes abstractos, o sea, los forman personas que surgen de nuestra sociedad. Y yo ahí sí pienso que sí que se tienen que entender, pero entender, estamos hablando de un gran pacto por la educación, ¿no? A mí me parece que ahora mismo uno de los temas graves es el tema de las pensiones. O sea, eso parece que no es porque nos acerquemos a más viejos nos preocupa, a mí me preocupa y mucho, pero claro, la gente que no tiene trabajo ni tan siquiera se puede plantear si va a tener pensión, lo primero que quiere es tener un trabajo. ¿Cómo nos planteamos eso? Hay un pacto de Toledo, convoquemos el pacto de Toledo y ahí también tienen que estar sindicatos y patronal. Creo que hay una serie de cuestiones como la propia reforma laboral, el tema de los convenios colectivos, las pensiones, que ahí yo creo que el entendimiento va a tener que ser necesario, vamos, yo no veo otra manera. Bueno, pues venga, nos centramos en la reforma laboral, ¿os parece bien? Sí, bien. ¿O cómo está? Bueno, si queréis un poquito, una introducción y luego... Sí, bueno, yo creo que partiendo de la situación actual en la que estamos, ¿no? Tener en cuenta que llevamos 3 años de crecimiento sostenido del Producto Interior Bruto, quiere decir que se está saliendo, claro, la recesión era el crecimiento negativo del Producto Interior Bruto, de la cantidad de cosas que se producen, el valor de los servicios, etcétera, más los impuestos, ¿no? Y llevamos ya 3 años, ¿no? Luego, estamos en un momento en el que es legítimo que nos planteemos el disputar la salida de la crisis, es decir, repartir. Vamos a disputar en qué condiciones repartimos el crecimiento económico, ¿no? De la misma manera, y ahí es donde vino uno de los problemas, es de la misma manera en que no se llegó a un acuerdo para repartir los esfuerzos de la crisis, que fue muy desigual. Eso se ve uno cuando hace las grandes cuentas. Hoy, lo llamamos siempre en términos clásicos, la disputa capital-trabajo, cómo se reparte la renta nacional, ¿eh? Y estamos observando que el esfuerzo mayor fue de aquella población de capas medias para abajo, que hicieron más esfuerzos que los demás, no siendo los culpables del agujero que genera la crisis, la crisis financiera, etcétera. Italia han sido los grandes pagadores de todo esto, ¿no? Hablamos de la mayoría de la población europea o española, ¿no? Bueno, pues ahora se está recuperando la economía, se está generando actividad económica, está habiendo crecimiento del Producto Interior Bruto. ¿Cómo repartimos? Porque ahora hay que devolver lo que se perdió. Esto es muy importante y hay muchas cosas sobre la mesa, ¿no? Estamos hablando de la reforma laboral. ¿Cómo lo repartimos, ¿no? Es decir, ¿cómo devolvemos a la gente lo que perdió? ¿Cómo regresamos para recuperar ese objetivo de volver a la situación del punto de partida del origen de la crisis, ¿no? Tiene que ver mucho, no quiero recordar, de la famosa huelga del 14 de diciembre aquella. No fue una huelga a la defensiva porque nos quitaran cosas, ¿no? Fue una gran movilización, en una gran huelga, la más grande que ha habido en este país, precisamente en un momento de crecimiento, como está pasando ahora. Disputando el qué, el repartir lo que está. ¿Qué está pasando? Mirad, pues se está reduciendo ligeramente el nivel de desempleo, pero convirtiendo en que el empleo que se crea es muy precario, con salarios muy poco dignos, vamos a decir, trabajadores públicos. Salarios precarios, vaya. Una clase de la clase que decimos, ¿no? Y eso habla que hoy tener un trabajo no garantiza salir de la pobreza. El debate del salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Es que hay muchísima gente, lo hemos dicho aquí, para Cantabria vale para toda España, miles y miles de personas que están ganando por debajo del salario mínimo interprofesional, que con eso ya ni llegan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los trabajos que se ofertan son trabajos de jornadas parciales, trabajos de jornadas reducidas, trabajos precarios también y no estables de una semana, 2 semanas, un mes, muy estacionales, etcétera, ¿no? Con eso que estamos viendo que el beneficio que está habiendo en el crecimiento económico no se está repartiendo en términos de empleo, ¿no?
¿Qué está pasando? Y esa es la disputa de la salida de la crisis. Que las empresas, el beneficio empresarial que están consiguiendo lo están llevando a eso que se llama desempalancarse. ¿Qué es esto de desempalancarse? ¿Por qué hacen las empresas el beneficio que obtienen no lo invierten en inversión productiva, en generación de actividad económica que genera a su vez empleo y por tanto riqueza? Pues lo que están haciendo es aminorando los costes que significan las hipotecas de las deudas que tienen contraídas con el sistema financiero. Eso es desempalancarse, es decir, que lo que yo tengo es para sanear. Lo que ha hecho la banca, les hemos ayudado para tal, y ellos a la vez de que se han solucionado sus problemas, o están solucionando sus problemas y tal igual, lo que hacen es despedir gente, reducir las plantillas y sin embargo mejorar sus balances. Bueno, esto no es nada solidario, hay que repartir el crecimiento económico, porque si no, lo que estamos generando es una sociedad muy subsidiada. Y os habéis dado cuenta, vamos a entrar en el debate de los presupuestos, de unos o de otros presupuestos, que la mayor parte de los esfuerzos que se hacen de las finanzas públicas, que no olvidemos que las finanzas públicas aportamos todo el dinero ahí, se dedican a políticas del bienestar o a políticas de auxilio social, a proteger a los pobres, a proteger a los desempleados que no tienen nada, a proteger a la gente que lo pasa mal, porque hay mucha más pobreza, más desigualdad. Entonces, si el esfuerzo que se va a hacer desde las políticas públicas en términos de dónde llevamos los impuestos es simplemente atender a la gente más necesitada, pues no vamos a evolucionar. Pero yo todas las preguntas que quisiera hacer, en este caso a Mariano, pues no quiero que sea pregunta-respuesta, a ver si hacemos tertulia, es ¿cuál es el sistema prioritario de los, si es que tiene un sistema prioritario? Me imagino que sí, aunque yo siempre que he llegado a los sindicatos siempre les oigo defender el puesto de trabajo conseguido por los trabajadores. Y no os enfadéis conmigo, os proporciono las declaraciones vuestras sobre personas que no tienen trabajo, son bastante menos que las que hacéis con las personas que tienen trabajo. Hace unos instantes, y bueno, me encantaría que me corrigierais, hace unos instantes Mariano hacía alusión, sindicatos, los funcionarios, porque los funcionarios, porque no sé cuántito, y estaba nombrando personas que tienen su puesto de trabajo. Sí. Pero es que sin puesto de trabajo, sí, hay la tira. Mira, ahora mismo... Y pocas veces, de verdad... Oye, pero eso es muy injusto, perdóname, no. Mariano, la pregunta. Te voy a decir por qué. Porque mira, yo llevo en esto 42 años, en el mundo sindical. Yo no soy nuevo, Pues imagino que oye, lo retiro eso de... No, pero te digo una cosa, sí. Mira, es que yo recuerdo desde hace muchos años, sí, que primero en el frontispicio de las reivindicaciones sindicales siempre ha estado el empleo, no el que hay, sino el empleo contra el desempleo siempre, hasta tal extremo que cuando hemos ido a la negociación colectiva, vamos a la negociación colectiva, ponemos en primer lugar el empleo y luego los salarios, siempre el empleo. ¿Cuántas manifestaciones lo verás? Porque eso está en las fotos, ¿no? Verás las pancartas, no ya del 1 de mayo, todas las que se han hecho, en primer lugar, desigualdad social. Lo que te pregunto yo es, ¿qué es más justo para un sindicalista? Si os parece, sin ser pasivos, Mariano. Si os parece bien. Venga, te lo digo yo. ¿Qué es más justo? Defender con pasión, con conocimiento, con convencimiento, como el que tienes tú y como el que tiene Mariano, en sacar primero a la gente que no está trabajando, porque los demás tienen salarios que no son justos, te lo voy a aceptar, pero yo creo que en un principio habría que luchar por una prioridad. Pues mira, yo te lo voy a contestar. Mañana precisamente tenemos, Carlos y yo, vamos a hacer una rueda de prensa y si quieres te puedo anticipar alguna de las cosas. Yo no voy a seguir ahondando en cómo se ha desarrollado la crisis, en quién ha pagado la crisis, todo eso tal, eso está pasado, ahora hay que mirar a ver cómo lo recuperamos, ¿no? El gobierno, en este caso, está diciendo que para el año que viene prevé un crecimiento por encima del 3%. Para mí hay una frase que la he leído que lo clava. Vale, ya hemos solucionado el tema de los bancos, hemos solucionado el tema de las empresas y ahora vamos a solucionar el tema de las personas. ¿Os parece bien? En este momento en Cantabria hay 22.000 personas que no tienen absolutamente nada, que no perciben nada al final del mes. 10.000 personas alcanzan a duras penas los 400 euros. Bueno, pues para mí lo primero es solucionar el problema de estas 30.000 personas. Y luego, el resto del presupuesto, miramos a ver en qué le dedicamos. El otro día me llamaban de una cadena de radio y me decían que qué tenía que decir de los presupuestos. Y se lo dije muy fácil. Digo, mira, hace 10 años hemos hecho todos un máster en prima de riesgo, en deuda pública, en este tipo de cosas. Y ahora estamos haciendo todos un máster en presupuestos.
pues tendremos que decidir dónde destinamos el resto. Pero primero vamos a solucionar el problema de estas 30.000 personas que son estas, que están aquí alrededor nuestro, en Cantabria. No vamos a hablar de España, en Cantabria. Y después que estén atendidas las necesidades mínimas de estas personas, el resto del dinero lo pensamos. Decidimos si queremos hacer una carretera a no sé dónde, o ponemos el teleférico de no sé dónde que vaya más deprisa o más despacio. O más fácil. Defender. Dejamos de estudiar los movimientos del hábitat de los murciélagos. O cogemos el dinero que resta y decidimos si queremos desarrollar un sistema productivo en Cantabria que nos garantice a medio y a largo plazo una sostenibilidad para nosotros y para nuestros hijos, y para las pensiones, y para todo, que al final es el trabajo el que soluciona los problemas de la sociedad. Y la contribución de las empresas, porque antes decía Carlos el tema de los bancos, es que hay empresas en este país que se están haciendo de oro y no cotizan, porque no tienen trabajadores o tienen muy pocos trabajadores. Un día decía Pepe Álvarez en una cadena nacional que tenían que cotizar los robots. No es que tengan que cotizar los robots, lo que quiere decir es lo que te acabo de decir. Hay empresas que se están haciendo de oro y no cotizan porque no tienen trabajadores. Pues habrá que ponerles otro impuesto, el que corresponda, pero tienen que ser solidarios y tienen que ser responsables con este país, que se están aprovechando de las infraestructuras, de la sociedad, del gasto público, se están aprovechando de todo y tienen que ser solidarios con este país. Aquí en Cantabria, a mí me duele la boca de decirlo, lo hemos dicho en las mesas de negociación con todo el sitio. En Cantabria está el sector primario absolutamente abandonado. Absolutamente abandonado. Hay institutos en Cantabria que tienen un profundo conocimiento del sector primario. Hay institutos en Cantabria que tienen un profundo conocimiento de los recursos marinos, que en Cantabria no se está utilizando. ¿Ha reunido alguien a las 10 o 12 o 15 grandes empresas que hay en esta región y les ha preguntado qué necesitáis? ¿En qué situación estáis? ¿Cómo podemos aprovechar vuestras sinergias en el mercado europeo o en el mercado internacional? ¿Cómo se pueden beneficiar la pequeña empresa, los talleres que están trabajando para vosotros del conocimiento que tenéis vosotros del mercado internacional, de vuestros clientes en Europa? Si se están produciendo estas reuniones, no salen en la prensa. ¿Tú has publicado alguna reunión de este tipo? No salen en la prensa. O sea, luego les preguntas y te dicen que sí, pero yo no las veo en ningún sitio. No, sí, hay clústeres, yo no veo las conclusiones. Entonces tendremos que decidir, primero, atender a estas 30.000 personas y después decidir a qué dedicamos los recursos que tenemos. A mí hay un tema que me preocupa, que le hemos tocado, aunque sea de pasada, y es la gente joven que se tiene que ir de esta región, porque no solo de esta región, de España, sí. Entonces, cada vez puede haber gente mejor preparada. Tenemos una universidad que, bueno, con sus defectos o sus virtudes, pero bueno, no deja de ser una universidad que tiene una serie de carreras, además que estarían muy ligadas, digamos, al mundo de la empresa. Y sin embargo, esta gente se tiene que ir fuera, ¿no? Entonces, ¿qué expectativas les estamos dando? A mí me parece, o sea, a un contrato de media jornada, de lunes a viernes, a becas, el tema de las becas, están con 30 años y encadenan una beca detrás de otra, bien de investigación, no sé qué. Y de verdad que no, me preocupa como madre, evidentemente, pero me preocupa porque veo que la gente joven está muy perdida también. Y por supuesto, hay un problema añadido, que es cómo hacéis desde los sindicatos para captar a esa gente joven, porque yo creo que es un tema muy complicado. No solo los sindicatos, todas las organizaciones, yo creo que la gente joven está muy alejada porque no se sienten como un poco abandonados, ¿no? O sea, yo creo que hay una gran oportunidad, pienso, hablando en términos generales, porque yo estoy preocupado, lógicamente, por lo que hago, ¿no? Como sindicalista y a lo que represento, lo que es a lo primero que digo. Evidentemente estoy preocupado como padre de familia, yo tengo 3 hijos, ¿no? No me voy a contar la situación laboral y lo que han hecho y han sido becarios y todas estas cosas, y un desastre, ¿no? Un desastre por cómo está la cosa. Y preocupa eso que te habías sacado tú, María Ángeles, antes del tema de las pensiones, ¿no? El problema de nuestros hijos, primero no se nos vayan, porque aquello que lo que han estudiado y tal y cual, aquí resulta que no encuentran dónde, ¿no? En primer lugar, ¿no? En segundo lugar, que trabajen algo digno, que puedan planificar un futuro, ¿no? Pues estos ya se casan, si se casan a los 40, o a lo mejor son padres a los 40 y tantos, de estas cosas y tal. Yo, como fui padre a los 20 años, recién venido del servicio militar, esto es imposible. Bueno, y esa gente, ¿qué carreras laborales tiene, María Ángeles? Porque el problema es qué tiempo han estado trabajando regular, qué tiempo han cotizado, porque han trabajado 3 meses, luego no han trabajado, luego de esta manera, y cuando lleguen a la edad de jubilación, lo mismo no tienen cotizaciones suficientes. Entonces, ¿cómo
van a quedar, ¿no? Está la gran preocupación del futuro, ¿no? Lo que dices. Pero yo, paréntesis, ¿no? Ahora yo digo, ahora hay una gran oportunidad, porque yo creo que la sociedad española y la sociedad cántabra, que también ha abierto ese parlamento, ha dicho que ya aquí alguien no tiene mayoría absoluta. Han dicho, no, esto es mucho más plural, porque dada la situación en la que se han hecho las políticas los últimos años, hemos demostrado que la mayoría es absoluta, los rodillos, los que sea, tal y cual, y entonces esto es mucho más plural, la opinión es mucho más plural y está representada de una forma. Entonces, ¿esto qué ocurre? Lo que ocurre es que ahora los gobiernos que tienen que hacer estas políticas tienen que empezar a hacer, algunos de ellos, algo que han renunciado en los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, he dicho, Mariano Rajoy tiene que hacer un curso acelerado de diálogo, de negociación, a lo que han renunciado en los últimos años porque estaban en mayoría absoluta. Pues este es un momento importante. Por eso digo, nosotros también tenemos la oportunidad de disputar esa salida de la crisis intentando que haya, porque ahora hay consensos, acuerdos. Decía el otro día la ministra Báñez en el Parlamento, la oí escuchar ante la Comisión de Seguridad Social, dijo, celebraba de que esto se hiciera esta comisión plural, abierta, parlamentaria y tal y cual, para hablar de estas cosas, ¿no? Y dijo, esta es la buena política. Claro, digo, ¿qué pensar? Si usted dice que esta es la buena política, quiere decir que la anterior es la mala, ¿no? O sea, que la buena política es que ahora hay que hablar y que hay que pactar, y si no las cosas no pueden ir adelante, ¿no? No pueden salir. Entonces vamos a aprovechar esa fortaleza que nos ha dado la pluralidad expresada por la ciudadanía en la política. Vamos a aprovechar, este es el momento. Entonces lleva a negociar, a hablar, a consensuar, lleva más tiempo, esto es verdad, no se hacen las cosas por decreto ya a la primera, no, pero eso es mejor, es más plural, porque ese juego de intereses se va a poder dar. Yo creo que hay que aprovechar el momento. Yo quería hacer una cosa, porque siempre se ha pasado esos layos, no sé si lo ha hecho María Ángeles, sobre el alejamiento que tiene la sociedad de los sindicatos y tal. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con todo eso. Sí que es verdad que los sindicatos han tenido un momento álgido cuando, claro, había empresas, grandísimas empresas. Por lo menos en afiliados tienes que darle la razón. Déjame, yo te voy a decir. Con plantillas de 1.500 personas, de 2.000 personas, donde mantener una afiliación del 80 al 90% de la plantilla es relativamente fácil. Todo eso se ha ido agotando. Ahora en las empresas hay muchas menos empresas con plantillas muchísimo más pequeñas. Sí que es verdad que en cómputo general ha bajado el número de afiliados, pero yo lo que sí tengo ahora mismo es la sensación de que la gente se está volviendo a acercar a los sindicatos. La gente tiene, los trabajadores y los no trabajadores, tienen la sensación de que nosotros vamos a liderar este tema. O sea, yo tengo esa sensación. Ayer, sin ir más lejos, con la persona que está en el sindicato, digamos, atendiendo abajo a la gente, estaba hablando con ella y tal, digo, oye, ¿ha pasado hoy algo? Le he preguntado. Pues ayer ha habido igual 14 o 15 personas por la casa que han estado preguntando, porque no saben, era la primera vez que iban. Y te quiero decir, yo sí noto un acercamiento de la gente en general a los sindicatos. Yo esta mañana he estado en la sede que tenemos en Laredo y hemos estado atendiendo, pues Carolina por un lado unos cuantos y yo por otro lado otros cuantos. Yo no tengo la sensación de que haya una desafección de la sociedad con los sindicatos. Sí que es verdad que podemos estar pagando pues estos años de atrás, pero yo en términos generales yo estoy contento con el número de afiliados que tenemos y estoy seguro que en los próximos años lo vamos a se va a remontar, pero no se va a remontar, no, se va a remontar por una situación natural que se va a producir con naturalidad. Cuando realmente la gente tenga la percepción de que se están demandando cosas, de que se van a recuperar derechos perdidos, el tema de las pensiones que habéis sacado vosotros, para mí yo creo que esa va a ser la espita definitiva para que la sociedad realmente reaccione, porque yo no estoy muy de acuerdo, no estoy muy contento con los resultados de las últimas huelgas generales, ¿no? Bien, ahora mismo la situación del gobierno es absolutamente diferente. Ahora lo decía Carlos, Rajoy va a tener que aprender a hablar, va a tener que aprender a dialogar. Se van a abrir mesas de negociación en todos los frentes. Y ahora, un gobierno que me da igual del color que haya sido, que me da absolutamente igual, yo no soy anti nada en este tipo de cosas, me da absolutamente igual del color que haya sido, pero ha gobernado de espaldas a la ciudadanía. Y siempre que se gobierna de espaldas a la ciudadanía, esto se acaba dando la vuelta. Y ahora se ha dado la vuelta, ahora la ciudadanía ha escogido alternativas diferentes, unos los califican de populistas, otros me da igual, son opciones que forman parte del Parlamento y tienen que tomar decisiones para toda la ciudadanía. Y va a tener que aprender a dialogar, va a tener que aprender a tomar decisiones. Para mí el tema de las pensiones es un tema que va a ser definitivo. Las pensiones han ayudado en este país
a paliar muchos de los efectos de los recortes y muchos de los efectos que se ha hecho sobre los trabajadores, sobre la gente en general. En el momento que la gente vea peligrar el tema de las pensiones, yo creo que va a ser la espita definitiva para que la gente retome la movilización seria. No estoy hablando de que haya que quemar el país, la movilización seria, formal, reivindicativa, de decirle, señores, estamos cansados, hasta aquí hemos llegado y el tema de las pensiones no lo vamos a tocar. Y en esto quiero añadir una cosa. Están haciendo lo mismo que han hecho durante los años de crisis. O sea, ya nos están vendiendo la historia de que el sistema no es sostenible, de que se invierte la pirámide, de que hay mucha gente que percibe, que que van a hacer lo mismo que con la crisis, quieren influir sobre el gasto, no sobre los ingresos, que no. El sistema es perfectamente sostenible como lo hemos conocido hasta este momento, lo que hay que hacer es aumentar las vías de recaudación. Ellos están hablando en este momento de 17.000 millones de déficit en el año para solventar el tema de las pensiones. Esto es una situación absolutamente preparada. Ellos lo que quieren es fomentar y que la gente se incline hacia planes de pensiones privados y abandone lo público. Hay gobiernos que todo lo que les suene a lo público les genera cierto sarpullido, pero yo soy partidario de que los servicios públicos son los que realmente garantizan el que todo el mundo puede acceder a ellos. Los privados no puede acceder todo el mundo. Según estudios del propio mercado, para poder acceder a una pensión media, en un plan de pensiones privado, hay que hacer una aportación al plan de 252.000 euros a lo largo de la vida laboral. Y para una pensión máxima de 635.000 euros durante una vida laboral. Me contaréis a mí, o que me lo explique alguien, y estos son datos del propio sector, de los que se dedican a esto, me contaréis a mí con salarios de 1.000 o 1.200 euros, quién puede hacer estas aportaciones a un plan de pensiones privado. Las pensiones tienen que ser públicas como lo han sido hasta ahora, y hay que buscar las vías de financiación para que el sistema sea público. Claro que va a ser deficitario, ¿qué quieren? ¿Que tenga beneficios? ¿Por qué quitaron el tope de gasto del 3% de la caja de las pensiones? Porque había una hucha de dinero ahí importante que la han destinado a otras cosas. Sí. La han destinado a otras cosas. Bueno, y el cambio de que sean las contributivas en un lado y las otras en eso otro. Eso yo estoy absolutamente en contra. Es un tema técnico. Pero es una cuestión que habrá que estudiar. Yo estoy absolutamente en contra. La caja de las pensiones tiene que ser una caja única. Y tiene que ser igual para una persona en Cáceres que en Lérida que en Lugo. Exactamente igual. No puede cobrar una viuda en Lérida más o menos que una viuda en Cáceres o que una viuda en Lugo. Tiene que ser, para mí, la defensa de la caja única de las pensiones es un tema fundamental y nosotros por lo menos no vamos a entrar en que si sacamos las pensiones de orfandad o que si sacamos las pensiones de viudedad, porque entonces dejan de ser pensiones tal y como están tipificadas. Al final dependerán de los presupuestos de la comunidad autónoma pertinente y depende del gobierno o del color que tenga ese gobierno, serán mejores, serán peores, serán más altas o las quitarán. Y yo quiero que las pensiones sigan siendo como han sido hasta ahora. Exactamente igual, y que se busquen las vías de financiación, que las hay, ¿eh? Nosotros hemos propuesto tres medidas concretas que de hoy para mañana solucionan el tema de los 17.000 millones de euros. Lo que pasa es que atentan siempre contra los factores y los poderes que ellos no quieren tocar. Lo mismo que no quieren tocar, pues las cosas que os he dicho antes, los paraísos fiscales, la SICAP y otra serie de cosas, que es donde realmente está el dinero, que el dinero no está en el bolsillo de un trabajador que gana 1.000 euros. Muy bien, tenemos que construir empleo. Sí. Carlos, bajo vuestro punto de vista, vuestro criterio, ¿cómo creéis que va a ir orientada esa reforma laboral necesaria? Vuestros contactos que tenéis, bien, bueno, vuestras creencias y los contactos que tenéis, porque ya me imagino que ya se pueden ir gestando algunas. Bueno, a ver, se abre ahora, o se va a abrir, espero que se consolide el escenario del marco de diálogo social en España. La reunión en este sentido de los sindicatos, las dos confederaciones con Mariano Rajoy. Precisamente para abrir ese escenario, porque ahora sí que hay que negociar, ahora sí que hay que hablar, ahora hay que dialogar, porque es necesario, ¿no? Evidentemente. Entonces, hay que plantear, modificar la reforma laboral, sin duda alguna, las dos reformas laborales. No olvidemos que hubo una que hizo Zapatero a la vuelta de Bruselas, cuando empezaron a notarse los primeros efectos de la famosa crisis que hablamos antes, ¿no? En el mayo del 2010, si no recuerdo mal, ¿no?
una primera, luego se hizo una segunda y otra, entre otras consiguió pues desregular la negociación colectiva, permitir que los empresarios se pudieran desvincular de los convenios, bueno, la ley de la selva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Debilitar al mundo del trabajo frente a incrementar, que eso es así, el poder empresarial. Yo creo que ni la COE soñaba que hubieran tenido como consecuencia de esos ajustes, de esa reforma laboral, tanto poder como tienen ahora, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que hay que hacer, ¿no? El empleo habría que empezar debe de empezar a recuperarse, porque no hay mejor política de empleo que aquella que va a consistir en crear empleo de calidad y con salarios dignos, porque eso tiene una consecuencia inmediata sobre el conjunto de la economía. Pero ¿cómo deben ser los contratos, Carlos? Es lo que te quiero que me haces un poco. Los contratos de trabajo tienen que ser... ¿Qué tipos de contratos? ¿No? Contratos de trabajo... ¿2, 3 como máximo? Bueno, no sé, ese es el debate de un contrato. Bueno, pero quiero que me des tu punto de vista. Pues mi punto de vista es que tiene que haber para puestos estructurales, puestos de trabajo permanente. Las empresas son puestos de trabajo fijos, ¿eh? Y solamente cabe en la modalidad del contrato temporal para aquellos trabajos de carácter estacional o a tiempo parcial y tal, por la actividad económica, ¿eh? Esto para empezar. Ahora, ¿qué se tiene que hacer para que lo que hoy están haciéndose ofertas de empleo en las empresas que cubren trabajo estable, trabajo fijo con contratos temporales? Pues por ley impedirlo. Esto es así. Entre otras cosas, voy a decir algo. Muchos de los recursos de las administraciones públicas, de todas, en términos de ayudas y subvenciones, van destinadas a fomentar la actividad económica, a programas de modernización, tecnológicos, etcétera y tal. Bueno, aquí hay que plantear las cláusulas sociales, es decir, aquí hay que plantear que aquella ayuda pública o subvención pública a una empresa para tal o cual actividad tiene que tener condiciones, y las condiciones sean que van destinadas a generar un empleo de calidad estable y con derechos y con salario digno. Si no es así, no hay ayudas. O sea, del que se quiera buscar la vida, precarizando el empleo o haciendo mercadillo con una situación como la de ahora, que es de necesidad, que se busque la vida. Pero ayudas públicas ninguna. Entonces hay que regular por ley que un puesto de trabajo es fijo en la medida en que la actividad económica que hace esa empresa y tal es un puesto estructural y un puesto fijo. Hay que impedir que se utilice la formación de los trabajadores, los jóvenes, lo del plan de garantía juvenil o tantas otras cosas, la formación dual, etcétera, para enmascarar con ese tipo de trabajo gente que hace formación para que evite que haya trabajadores fijos en la plantilla. Esto es lo que hay que hacer. Discusión sobre, decía Ciudadanos, del contrato único y estas cosas, que no sabemos qué quiere decir esto del contrato único, ¿no? O sea, aquí no hay más contrato que un contrato de trabajo vinculado a la actividad que desarrolla la empresa. Y es verdad que el trabajo no es de por vida, porque el trabajo está en función de la propia existencia de la empresa. ¿Crees necesario un contrato en práctica? Bueno, pues puede haber contratos en práctica, pero siempre y cuando que el contrato en práctica no estará hecho como se hace en estos momentos para subvertir esto que estoy diciendo, ¿no? Pues la gente pues pueda tener, pero siempre vinculada a la formación, ¿no? Para hacer prácticas, para adquirir experiencia laboral y tal y cual. Tiene que tener un máximo, claro. un tope. Oiga, nosotros no estamos en contra de la formación dual. Si se puede hacer, lo que hay que evitar es que se pervierta, que es lo que se hace. No, si nosotros estamos de acuerdo, tiene que haber esto, y hay gente que puede estar estudiando y además trabajando, pero lo que no pueden hacer es permitirse a las empresas que utilicen esos para cubrir puestos de trabajo, no solo toda la vida, sino puestos de trabajo que hay fijos y tal y cual. Esto no puede ser, porque eso es un fraude. Eso es un fraude, vamos, o sea, a todos los órdenes. En el tema de la reforma laboral, yo quiero decir un par de cosas. Mira, la primera, ni en los mejores sueños de muchísimas empresas contaron nunca con que les iban a hacer una reforma laboral de las características que le han hecho. Esto parece el catálogo de necesidades de una serie de señores, Díaz Ferrán y una serie de señores que estaban en aquellos momentos dando consejos por el país, o este otro que decía que teníamos que tomar los yogures caducados, y de esta serie de gente que estaba en ese momento asesorando al gobierno. Ni en los mejores momentos pensaron ellos que les iban a hacer una reforma laboral que era un catálogo de sus necesidades. ¿Qué ha pasado con la reforma laboral? Que está tan sumamente mal hecha, que se está volviendo en contra de los propios empresarios de este país. ¿Por qué? Mira, por un lado, muchos de los empresarios de este país que se dedicaban a mantenimientos, a hacer subcontratas para los servicios públicos, estaban en hospitales, tenían... Bueno, este tipo de empresas que son de grandes empresarios de este país y tal, ¿qué les está pasando?
Pues que les están llegando las empresas multiservicios con bajas temerarias que en ninguno de los casos pueden llegar a pagar los convenios sectoriales y se están quedando con las obras. Y entonces todos estos empresarios están perdiendo ahora esos contratos que tenían de muchísimos años y que ellos contaban que iban a ser para ellos para siempre porque ellos lo valían, pues ahora resulta que se están quedando sin esos trabajos. Bien, o sea, la propia reforma laboral se está volviendo en contra de muchos empresarios de este país. Dicho esto, para mí la reforma laboral abarca muchísimas cosas, pero para mí hay una cosa que tiene que ser fundamental y que hay que recuperar inmediatamente en las mesas de negociación, y si no, es uno de los puntos, además de las pensiones y otras cosas, por las que hay que salir a la calle. Y es precisamente, se tiene que recuperar la igualdad en la negociación. Las partes se tienen que sentar en la mesa con la tranquilidad y con la necesidad de llegar a un acuerdo. Nadie se puede sentar en la mesa en inferioridad de condiciones, porque la otra parte no está por la labor de llegar a un acuerdo. Sabe que al final tiene que ir a una mediación donde le van a dar la razón a él. Una parte fundamental de la reforma laboral es que hay que sentarse en la mesa en igualdad de condiciones. Se tiene que recuperar la equidad en la negociación colectiva. Los convenios sectoriales tienen que prevalecer siempre por encima de los convenios de empresa. Lo otro es una auténtica aberración. Lo otro, se están dando casos de gente que está trabajando en sectores profesionales, que hasta ahora eran sectores que eran perfectamente cualificados y que necesitaban mano de obra cualificada, que están ganando 655 euros. Es una auténtica aberración. Pero, Mariano, dicho esto, un segundín. Pero no lo interpretes como que te corte. Yo intento ponerte otros ejemplos que yo en cuanto a lo de los salarios, la sectorial en salarios. Hay ejemplos. Yo no sé qué penséis vosotros, puede haber, por ejemplo, imagínate, una imprenta de 300 personas, no tiene el mismo rigor que una imprenta que pueda tener 5 obreros. El riesgo es totalmente diferente. ¿A qué voy yo? A que, lógicamente, si tú le aplicas mismo convenio, mismo rigor a una empresa de 5 que a otra que tengan 500, parece que hay un desfase y un desajuste. No. Mira, lo que estamos favoreciendo es lo siguiente, mira. Si va todo de lado. Mira, la mala utilización de los contratos eventuales que decía antes, Carlos, recientemente hay una sentencia del Tribunal Europeo en el que condena a tener que pagar 20 días de indemnización a los contratos eventuales, igual que si fueran indefinidos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque al final lo que se han dado cuenta es que hay un fraude en la utilización de los contratos eventuales, por obra o servicio o por aumento de la producción, ¿no? Estos dos contratos se están utilizando para encubrir miles y miles y miles de puestos de trabajo que hay fijos en este país. Bueno, dicho esto, ¿para qué se ha utilizado la reforma laboral en esa pequeña imprenta que dices tú de 5 personas, de 6 personas y tal? Se ha utilizado para abrir la caja, es decir, ahora, empresario, yo me descuelgo de esto, no, te digo que no te puedo pagar el convenio, y entonces empezamos en las bajas temerarias. O sea, yo te pago a ti 655, en vez de trabajarme 8 horas, me trabajas 11, porque esto está pasando. Pero eso se sabe por los ingresos, ¿no? ¿Por qué ingresos? Por los ingresos. ¿Del trabajador? No, del trabajador, no los ingresos del empresario. Yo lo que quiero decir, y vuelvo, no sé, a lo mejor me he explicado mal, ¿no? Que yo creo que es diferente una empresa que tenga 500 obreros, ya puesto en imprenta, cada uno que ponga lo que quiera, 500, 600 obreros, a esa misma empresa del sector que tenga 5 obreros. Está generando un empobrecimiento general de toda la pequeña empresa. ¿Por qué? Porque al final, como el obrero tiene la necesidad de ir a trabajar, porque no tiene dónde escoger, si el empresario quiere seguir abierto, tiene que entrar a las mismas bajas temerarias que entran los... Mira, hay una vez, lo hablamos en una mesa de negociación, que los empresarios no tenían escrúpulos. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con esa afirmación. Hay empresarios que tienen unos escrúpulos... Pero los sueldos, Mariano, los sueldos en la CNE no pueden ser los mismos que en Radio Antorba. Y otros que no tienen escrúpulos. Entonces, Mariano, los empresarios que tienen escrúpulos tienen que competir con los que no tienen escrúpulos. Déjame que te ponga, a lo mejor, uno de mi sector, que a lo mejor es más entendible. Los sueldos que pueda tener la CNN, los sueldos que pueda tener una gran cadena nacional e internacional, no son los mismos sueldos que pueda tener, te digo, Radio Antorba, por decirte una emisora pequeñita. No, pero tú lo que quieres decir es que los convenios sectoriales pueden atascar, digamos, una... Pero no, pero los convenios sectoriales pueden tener unos mínimos y unos máximos. Es lo que estoy intentando... Sí, pero yo no sé por qué establecemos una diferencia entre empresa pequeña o empresa grande, ¿no? Porque cada una, oye, vamos a ver, esta que tiene 7 y la otra tiene 500, ¿no? Pero una puede ir bien y otra mal. Bueno, pero es que... De entrada. No, ya te digo yo. Claro. Es decir, pues depende, oiga, es que depende los procesos en los que interviene, depende el mercado en el que interviene, dependen de muchos factores que lo que habrá que analizar, porque una empresa que tiene 7 y pasa dificultades,
ya he dicho que ponemos por delante, por lo menos si estamos en la de 7, el problema es que en esas pequeñas nos ponen problemas para estar, ¿no? Pero bueno, vamos a poner por delante el empleo. Siempre defenderemos que no se despida a nadie, aunque haya que bajar salarios de manera temporal y siempre coyuntural, no para toda la vida, porque si no esto es un problema. Bueno, y siempre hemos favorecido que se queden los 7 y en vez de la masa salarial sea 100, pues sean 90. Pero usted me garantiza, el problema hay que garantizar de el que tiempo siempre de en una trabajo. empresa grande hay más posibilidad de tener un comité de empresa, unos delegados sindicales, en una pequeña. Sí, claro, ¿no? pues esa es la dificultad que tenemos los sindicatos españoles, porque claro, la estructura económica de España y de esta región es que el 90% de las empresas es que tienen menos de 10 trabajadores. Entonces, claro, eso es muy complicado. ¿Por qué es importante el convenio sectorial? Pues el convenio sectorial es muy importante porque es un paraguas. Y es un paraguas. Luego podemos, porque el convenio va a establecer qué cosas son disponibles o no para la relación colectiva o por el ámbito más concreto. Bueno, pues allí habrá que adaptar, pero el problema es que tiene que haber una red de caída, un derecho necesario. En este caso es ámbito convencional, es el convenio sectorial. Ese es el que se ha cargado la reforma laboral. Ha quitado ese paraguas. Lo que no puede y ser. ha generado lo de la ley de la selva. Pero es que, ¿qué diferencia entre una de 7 y de 500? Pues en principio, ninguna. Que una tiene 500, la diferencia es que, no, Claudio, la diferencia es que una tiene 7 y la otra de 500. La de 500 tienes muchas más Pero vamos a ver, facilidades Claudio. de todo tipo. Claudio. Tú sabes, Bueno, la de perfecto, aquí, como la- secretario general, tú No, sabes que mira, ha habido empresas aquí, te voy a decir. empresas grandes que han dicho, como no paséis por el lado, cojo y me voy. Bueno, ya ha habido Cojo quien se ha y ido. lo sabes, y lo sabes. Y en cambio una empresa pequeña no puede decir eso, no puede Lo que te decir voy a eso. decir es una cosa, Claudio, que es una ilegalidad lo que voy a decir, porque lo que se hace no es una ilegalidad, es una y tal. Y es que la empresa, no sale. no, esto sale, sí. Como no nos ven, no te No, preocupes. es que yo en defensa del pequeño y mediano empresario, que es la mayoría del empresariado de Cantabria, de la Sí. región, he de decir que son los primeros que se tienen que rebelar contra un sistema que facilita el acceso a la ingeniería fiscal de las grandes empresas, que son las que menos cotizan, las que menos pagan y bueno, ese es el Y problema. el pequeño empresario chicharrado. O sea, entonces yo digo, El pequeño empresario chicharrado. la pyme, que es la mayoría de las empresas de la región Pero y de además son las España, que tienen, se tienen que venir a las manifestaciones tienen con espíritu, nosotros. tienen Eso es tienen lo que digo, espíritu ¿no? además regional, Claro. de ubicación ¿Tú conoces regional. alguna empresa, me da igual de una imprenta que de lo que sea, Sí, que tenga, nada. escucha, que tenga 4 trabajadores, que el tío, que el empresario, que el dueño, que muchas veces con su patrimonio personal, muchas veces detrás, va allí a trabajar a las sí. 8 con los otros, con tal. Claro, y fíjate, llega al final Claudio- del mes y le dice, oye, que este mes, mira, que no cobraste ahora, que no tal, hay que esperar el día 15, o mira, este mes vamos a dar 200 euros menos, y el tío está allí y los obreros... ¿Tú conoces alguna empresa que se cierre porque los obreros digan, pues no? ¿Tú conoces alguna? Yo no conozco ninguna. Mira la que no se ha conozco ninguna. montado Yo conozco ahora. las otras, yo conozco... Hay algunas de las otras, la del tío que va allí a las 12 de la mañana, que lo único que esto no funciona, porque sois no sé qué, porque está el tío de baja y le llama a casa para que... Eso sí, pero es el que realmente está trabajando y el que realmente lo está haciendo bien, al final les intenta pagar el convenio, intenta que el tío vaya para casa y pueda mantener la familia. Ese es el que tira para adelante. Los otros, los que están precisamente desguazando el mercado de trabajo, porque al final, al que lo hace bien, tiene que competir con el que lo hace mal. Lo que pasa es que estamos entrando en un terreno pantanoso, vidrioso, resbaladizo. Pues vamos a cambiar de tema. Sí, sí, porque es que tiene razón. Es que llega un momento, hay una serie de circunstancias, de ejemplos, que podemos poner cada uno. Tú puedes, Mariano, 40, María Ángel otros 40, Carlos otros 40 y otros 40. De situaciones dispares y difíciles de ver y de defender. Yo puedo poner ejemplo, y vosotros lo sabéis, hombre, que no quiero generalizar con esto. Pero somos un país de picaresca y vosotros me vais a decir, pues ese señor que hace eso no es justo y ojalá le pillen y le quiten. Estamos hablando de las ayudas, muy bien, hay que ayudar, totalmente de acuerdo, bien. Pero, ¿cómo sabemos cómo funciona esto? Hace muy poquito había un plan de ayudas a los ayuntamientos para conseguir un régimen de trabajo, gente en paro, de los diferentes municipios. Palabras textuales y como me conocéis sabéis que no miento. No miento porque sabéis que no miento. Llama determinado alcalde X a un hombre de un pueblo. Oye, venga, vente para acá, que mira, nos han dado esto, que puedes tener un trabajo, 1 o 2 años para arriba y para abajo, y venga, cógete, que llevas tiempo en paro, coges tu seguridad social, y le dice el señor, te lo agradezco, pero no lo voy a coger. Y yo, joder, ¿cómo me dices esto? Dice, mira, tengo por un lado 400 de una ayuda, por otro 200, en esta situación tengo las ayudas de los libros y de los comedores y 2 cosas que hago no me compensa. No me compensa. Hay situaciones de picaresca que pasan. Entonces, vosotros mismos, los sindicatos, de la misma manera que yo valoro
vuestra defensa y vuestra lucha por el trabajo, me encantaría que en situaciones puntuales también, de bajas laborales, algunas de ellas no muy justificables, y esto es así, yo no estoy generalizando, pero de la misma manera que defendéis con el mismo ardor, que no podía ser de otra manera, un puesto de trabajo, que yo os apoyo, también, digamos, esos garbazos negros, esas zarzas que puede haber también, me imagino decir, oye, vosotros no os merecéis que nosotros demos la cara. Te voy a decir dos Y cosas, sabéis o tres. que eso también existe. Bueno, a ver, esto existe, pero vamos a ver, primero, el fraude no está ahí. No. Pero, segundo, nosotros no somos la policía. Bien. Tercero, llevamos diciéndole al gobierno de España, sea cual sea, ya hace mucho tiempo, los dos sindicatos, el problema es la tasa de reposición, el gasto público, etcétera. Hay que incrementar la plantilla en la inspección, en la de Hacienda y en la inspección de la Seguridad Social y en la inspección de trabajo. Es clave. Es muy importante, es decir, es una inversión. Además, está demostrado en el caso de Hacienda que por cada inspector, en la recaudación que se consigue por cada puesto de trabajo, lo que cuesta tal, es tremenda, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, nosotros ya es lo primero, es decir, la pelea en el trabajo, en el centro de trabajo, porque muchas veces el trabajador que hace esto, que dices tú que coge bajas o no sé qué tal cual, carga de trabajo a sus compañeros, pero esto es una cuestión que solucionamos en el ámbito del trabajo, ¿no? Y tal y cual. Pero este no es el problema, Claudio. No, hombre. El problema es el de la SICAP, el problema era, bueno, ahora ya no está y que en paz descanse, Emilio Botín, el problema era Alierta, o es el problema. El otro día han presentado un libro sobre el IBEX. ¿Sabes lo que decían estos? Que son los que mandan en realidad, porque los que mandan son estos que no presentan las elecciones, los del IBEX o el grupo selectivo, la creen de la creen del IBEX, que se les había ido de las manos Fátima Báñez, porque había hecho una reforma laboral más allá de lo que pedían ellos. O sea, Solamente un segundo, un segundo y acabo. Sobre el tema este que me has dicho de las bajas, de que gente que abusa de las bajas y tal, hay una cosa que está muy clara. Eso no te tengo que contestar yo. Pregunta a los médicos de la provincia, las papeletas que tienen con los trabajadores que les remiten la inspección de trabajo, la inspección de la inspección, la que hacen en la Seguridad Social después de los 18 meses, de gente que todavía no está recuperada, y el médico de cabecera sangra, sudor y lágrimas porque les tiene que mandar a trabajar o les da la baja por otro motivo cuando sabe todo el mundo perfectamente que no están recuperados. O sea, esto no somos nosotros que les pregunten a los propios profesionales. Pero si quieres oír que nosotros estamos contra el asentismo, estamos contra el asentismo. Sí, totalmente. Que estamos contra la gente que hace chorizadas de este tipo, tal, estamos los primeros. A los de un lado y a los del otro. Ya te lo digo. O sea, no tengan ninguna duda, Claudio. Sabía que me ibas a decir eso. No, bueno, pues, oye, entonces, ¿para qué preguntas? Porque me gusta, porque, hombre, os centro para que rematéis. Pues ya te digo para yo. que rematéis, hombre, dejadme encima que os pongo ahí bien para Bien, que, coño, bien. para salir airosos de la situación. María Ángeles, no tenemos tiempo para más, No, hoy pues todavía nada, tenemos que quedar. muchas A ver si vamos a dejar unos meses, a ver si ya se Es va que hay muchos gestando. temas, sí. No, claro, pero yo lo que quiero también que desde Madrid empiecen a De mover todas formas, ficha en los para próximos meses va a haber temas de actualidad y Eso estoy es. seguro que vamos a volver a hablar. Por supuesto, Mariano, que ha sido un placer conocerte, Igual. toda la suerte del mundo, todo el trabajo, Carlos, Como a seguir siempre. por el rumbo. Muchas gracias. Y bueno, va a ser, hombre, por lo menos no sois pesimistas. No. No sois No, pesimistas. si no, Eso- no estábamos en esta eso es- historia. Eso es importantísimo. No, si tiramos la toalla. María Ángeles, que muchísimas gracias. De nada. Y no Para te la vayas, próxima. no te vayas tanto de vacaciones porque no lo puedo contar contigo. Oye, hay que mover el dinero, ¿no? Dice. Muchas gracias, señoras y señores. Verdad o mentira, el próximo jueves, la misma cita aquí a las 9 en Popular Televisión. Gracias. Thank you.